Buen día, Andrés, Federico Llamaría, Florencia Ripoll y el equipo de La Voz en Vivo los saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Buen día. Andrés, ayer escuchaba al titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que dijo que el bloque estaba preparando toda una serie de señalamientos sobre el proyecto de reforma laboral que según ellos son anticonstitucionales. Lo iba a presentar en el debate de diputados como un dictamen, pero si lograba la media sanción y se convertía en ley el proyecto, iba a ir a la justicia con todo ese planteo de anticonstitucionalidad de la reforma laboral. ¿Ve elementos anticonstitucionales en el proyecto tal cual está ahora con media sanción? Bueno, el proyecto de ley de modernización laboral, hay que aclarar que tiene 26 títulos, abarca 26 temas. Uno de los temas que abarca es la modificación de la ley de contratos de trabajo, que es la ley que tiene por objeto proteger el derecho a trabajar que está en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Si uno analiza la actual ley y analiza la ley que se quiere aprobar, esta ley que se quiere aprobar es regresiva. Viola el principio de progresividad y no regresividad, que es un elemento central que proviene de nuestra Constitución, de los tratados sobre derechos humanos, especialmente para proteger a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que se encuentra la protección debida del trabajo. ¿Por qué es regresivo? Porque le quita derechos, protección, tutela a los trabajadores sin que existan fundadas, objetivas y proporcionales razones para justificar esta regresividad. Porque ¿cuál es el discurso oficial? Bueno, con esta ley, que hablan en general, vamos a lograr salir de la informalidad laboral o del trabajo en negro. Pero para eso se sancionan y se modifican otro tipo de leyes. No hay ninguna relación lógica entre luchar contra el trabajo en negro, ir hacia el formalismo y disminuir los derechos de los trabajadores, que van a estar formales o en blanco. Con lo cual, y esto surge, no hay que hacer un gran genio, uno agarra la ley actual y agarra la ley que se está por sancionar en este punto, y es todo regresión en términos de protección de derechos de los trabajadores. Y cuando hay un problema, porque, por ejemplo, la existencia de todo un sistema corrupto, eventualmente para dar licencias, certificados truchos para licencia médica. Bueno, si existe esto, que existe, no sé si como un gran sistema, pero en algunos aspectos es sistemático, la solución no es desproteger al trabajador en términos de licencias médicas. La solución es tomar medidas eficaces para combatir ese sistema y que las licencias sean verdaderas. Y así podemos analizar varios puntos, como es jornada, vacaciones, dirección por parte del empleador y afectación por parte del empleado, cálculo indemnizatorio, pago. Entonces, me parece que sí que hay... Derecho a huelga. El derecho a huelga, pero ya ahí entraríamos en el derecho colectivo. Bien, claro. El derecho al trabajo de la perspectiva colectiva, el derecho a huelga y también la ultraactividad no de los convenios colectivos de trabajo, pero ya sería el derecho colectivo donde también hay afectaciones. Ahora, el problema es que nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso y particular, de forma tal que los cuestionamientos a esta ley se va a tener que hacer de forma individual cuando la ley se aplique en las distintas justicias provinciales, en donde la relación de la provincia en la cual la relación de contrato de trabajo se esté dando, y escalar primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema Provincial y recién Corte Suprema Nacional. Por eso las regresiones en este tipo de derechos generales y estructurales que se producen a través de una ley se traducen en un daño muy importante para este tipo de derechos, porque subsisten para todo el sistema, subsisten para todas las personas, salvo para aquellos que tienen la posibilidad de litigar y obtener una sentencia definitiva. ¿Y qué van a poder litigar? ¿Van a poder litigar la ampliación de las jornadas a 12 horas? Y no lo van a poder litigar.
van a poder litigar la fragmentación de las vacaciones, no lo van a poder litigar. Solamente van a poder litigar situaciones de conflicto, van a poder litigar cuando sean despedidos en cuanto a la base de cálculo, claro, o si pueden ser resarcidos moralmente o no. Ahí va a ser, pero una persona en su carácter de empleado, que es mucho más débil frente al empleador, que es el que da trabajo, que va a llegar y va a decir, no, mira, yo no, 12 horas no, 8 horas, no lo van a contratar. O apenas contratado, ¿qué va a hacer? Va a demandar al empleado por la inconstitucionalidad del monto de las horas. No, es imposible, claro, porque lo va a despedir. Sí. Aparte se quiere salir de la litigiosidad, supuestamente. Claro. Le quería preguntar... que una vez sancionada una ley de estas características, la desprotección general es muy grave y muy profunda. Quería preguntarle por algo que posteó ayer en redes sociales relacionado con el perjuicio moral, que es algo que se elimina con la nueva ley de reforma laboral. Usted lo remarcó. Le quería pedir que nos explicara cuáles son las consecuencias de eliminar la idea de perjuicio moral, y si esto hace que el maltrato, creo que lo plantea así, deje de ser un problema legal ahora, ¿no? Las condiciones las va a poner el empleador. Bueno, quiero que nos profundice sobre eso. Bueno, veamos en este claro ejemplo cuál es la tutela que depara la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo dice que el empleador no puede modificar las condiciones de trabajo en la medida que éstas produzcan una afectación patrimonial o una afectación moral. La afectación patrimonial es la disminución del ingreso. La afectación moral son todas aquellas conductas de indignidad a las cuales puede ser sometido un empleado. La actual legislación dice que si esto sucede, el empleado tiene dos posibilidades: darse por despedido o acudir a la justicia con una acción muy rápida, que se llama una acción sumarísima muy rápida, para tratar de restablecer su situación anterior, no considerarse despedido. Bueno, ahora ¿qué propone? Dice, bueno, solamente se va a afectar al trabajador cuando el empleador disponga decisiones de cambio, de modificaciones que lo afecten patrimonialmente, nada más que eso. Si lo afectan patrimonialmente, lo que puede hacer es intimarlo para que esto cese, y si no cesa, considerarse despedido. Entonces, frente a las situaciones no patrimoniales de indignidad, que son múltiples, ejemplos, me dice, bueno, hay que pensar en ejemplos, pueden ser múltiples, porque depende del trabajo, de la personalidad, de los años que tengan en ese lugar. Ahora la persona va a tener dos posibilidades: o lo soporta o lo soporta, porque no es causal de despido justificado. Un cambio de tareas, por ejemplo, de un empleado que lleva adelante hace muchos años lo mismo, ¿hoy puede ser considerado maltrato moral? Sí, cambio de tareas en donde la nueva tarea no tenga ningún tipo de relación con la capacitación, con el trabajo, claro, y lo coloca en una situación de indignidad. Entonces, hoy, frente a esas situaciones, se las va a tener que bancar o va a tener que renunciar. Va a tener que renunciar sin ningún tipo de indemnización, porque esas situaciones que hoy pueden llegar a ser considerados despido sin justa causa y ser indemnizado, ahora no va a tener que, las va a tener que soportar o va a tener que renunciar sin poder tener a disposición la indemnización. Andrés, lo que plantea el sector empresario ante ese punto en particular, por ejemplo, es que dice que la normativa argentina es demasiado rígida y termina también impidiendo modificaciones y reasignación de tareas que se dan en las empresas como marco, por ejemplo, del cambio tecnológico, es decir, una flexibilidad no negativa para los empleados, sino positiva, en muchos casos necesaria para la supervivencia de las empresas. ¿Usted qué mirada tiene? ¿Cree que hay algo de eso, que podría revisarse eso, que es distinto al de otros países o no? ¿O permite esa flexibilidad ese texto de la ley que tenemos hoy? No, el texto de la ley que tenemos hoy, vamos a suponer que lo tenemos que cambiar para incorporar esta inquietud que tiene el sector empresarial. Es una inquietud legítima, que es: yo quiero actualizar una ley que proteja a los trabajadores en pos de adecuarla a los tiempos que corren. Eso es una demanda legítima. Ahora, en vez de decir yo saco todo esto, o saco una parte muy importante de protección, uno puede modificar esa ley y disponer un margen
en el ámbito de decisión en cuanto a cambio de tareas, en respecto o en el ámbito de la incorporación de las nuevas tecnologías. Entonces, una cosa es, yo te cambio porque tengas nuevas tecnologías, y otra cosa es, yo elimino que si a vos te someten a una situación de indignidad, te la tenés que bancar o tenés que renunciar. Claro. Son dos cosas de una distinta. Nadie sostiene que no se puede cambiar la ley de contratos de trabajo para adecuarla en el plano de la protección de los derechos de los trabajadores y cierto margen de flexibilidad en cuanto a la demanda del mercado a las nuevas tecnologías. Para eso es un tema, y otro tema es pasar de algo que protege a algo que te desprotege en términos de dignidad laboral. Está claro. Está bien. No, hablábamos al principio con un representante de la CGT que decía la vía va a ser judicial. Usted explicaba recién cómo podrá un trabajador litigar. ¿Existe algún tipo de posibilidades de que los gremios, como con sus figuras jurídicas, puedan llevar adelante requerimientos contra la ley una vez aprobada? Sí, los gremios pueden llevar requerimientos desde el punto de vista de su afectación de derechos colectivos, de representación colectiva, el derecho a huelga o los convenios colectivos de trabajo, y también podrían intentar un proceso constitucional colectivo de representación de todos los trabajadores. Lo que pasa que reciente jurisprudencia de esta composición de la Corte reducida le negó esa posibilidad al defensor del pueblo, defensor del pueblo órgano, porque hace años no tenemos defensor del pueblo. Mire lo que tardó la Corte en resolver un tema que lo había iniciado un defensor del pueblo, que hace 16 años que no tenemos. Le negó al defensor del pueblo representar a todos los jubilados en cuanto reclamar cuestiones que son individuales, claro, que son de carácter individual. Entonces eso fue el año pasado. Con lo cual los gremios podrían intentarlo y decir, bueno, yo vengo a interponer una acción colectiva para representar a toda la clase trabajadora en la afectación de todos estos derechos que por igual todos van a tener. Pero la Corte acaba de decir, no, eso es una afectación general, ahora venime, yo solamente quiero atender casos concretos. No es lo mismo la afectación que puede tener Juan respecto de este artículo que estamos hablando nosotros, claro, que Juana. Claro. Entonces, venime con temas individuales, no vengas con temas colectivos, porque son temas generales, son temas abstractos, y yo como justicia no quiero intervenir porque tengo una ley de finales del siglo XIX que la sigo aplicando como si el mundo no hubiese cambiado, que me dice que yo solamente puedo intervenir cuando tengo una afectación directa. Claro, lo que pasa es que hay medidas que van sobre el trabajador con cambios en sus dinámicas, como por ejemplo el banco de horas, que tienen que ser tomadas dentro de los convenios colectivos, o sea, con una negociación previa de los sindicatos. Quizá los sindicatos sí podrían ir respecto de esa discusión más general de convenios a la justicia, ¿o no? No sé. Los sindicatos pueden ir por todo. Y mi recomendación es que vayan por todo, porque ellos están en la mejor posición para interponer acciones colectivas en representación de toda la clase trabajadora afectada. Claro. Me parece que son los que mejor están. Porque si va un trabajador a representación de todos los trabajadores, no le van a reconocer esa representación. Pero claro, si van los sindicatos, que aparte tienen un respaldo constitucional de su existencia, entonces van a tener más posibilidades a través de acciones colectivas. Con la reforma de la ley bases lograron cierto eco, parte de esa normativa fue suspendida, no recuerdo cómo está ese tema. Lo lograron con el decreto 70-2023, con todo el capítulo laboral del decreto 70-2023, que fue declarado por la Justicia Nacional de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires inconstitucional y fue ratificado por la Cámara, y esta causa llegó a la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2024. Y desde marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia no ha dictado un fallo analizando, en primer lugar, la naturaleza del decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que fue un decreto ómnibus, cuándo proceden o no los decretos de necesidad de urgencia, recordándoselo a este gobierno, y la afectación sustancial del 70-2023 sobre los derechos de los trabajadores y del derecho colectivo, lo que ha dado con su silencio y su omisión a que se sancione esta ley.
Doctor, Claro. ¿qué había tipo ahí? de problemas. ¿Qué era lo más destacado en el decreto, si nos puede recordar? No, el decreto tenía un esquema muy parecido a tema de como hoy es el fondo El de FAL. desempleo, Bien. el Sí. tema del derecho, el tema del derecho de huelga, el tema de cambio de la fórmula de cálculo indemnizatorio. Era una mini reforma laboral que fue declarada inconstitucional en primera y segunda instancia, y hace 2 años que está. Ahora en marzo vamos a festejar el cumpleaños, vamos a ir a Talcahuano, 150 en el cuarto piso, vamos a festejar el cumpleaños del decreto 70-2023, un decreto de necesidad de urgencia que cambió y modificó definitivamente 85 normas de la República Argentina, y que dio lugar después, frente al no límite, pues, el no límite no puesto por la Corte, dio lugar a que este gobierno se maneje con decretos de necesidad de urgencia todos los días, sustitución del Congreso, porque no tiene ningún tipo de control de constitucionalidad por parte de la Corte. Y este mensaje baja hacia los jueces federales. Si la Corte no dice nada de esto, ¿por qué yo, juez federal o Cámara Federal, me voy a meter? Salvo algunas excepciones de jueces federales del interior y algunas cámaras, pocas, el resto ha dicho, bueno, ¿no? Entonces, o lo rechazan por esto, porque no hay caso, legitimación, o te lo envían a la crioconservación. Un claro ejemplo del juego político de la justicia, ¿no es cierto? Sí. Donde Más que el juego político de la justicia, de la renuncia del Poder Judicial a cumplir con el rol que le asignó la Constitución. pero en este caso la Corte Suprema, ¿no? Y bueno, hay mucho. Y bueno, sí, la decide cabeza. cuándo y cómo, de acuerdo a los tiempos que se juegan en la Casa Rosada. Y sí, frente al dictado de una norma de emergencia que sustituye por completo al Congreso. Sí. Esto recuerda lo importante que es otro tema que se va a ver, ¿no? Que es la cobertura de vacantes en la justicia. ¿Por qué es tan interesante para el gobierno? Bueno, para oposición también, porque digamos es el frente donde se dirimen muchas de estas cuestiones en temas sensibles como este. Ahí volvemos a qué perfil de juez o jueza queremos. Y una necesaria reformulación total de la ley del Consejo de la Magistratura y de sancionar una ley orgánica que determine el funcionamiento integral de la Corte Suprema de Justicia, en su faz de superintendencia o de administración, en su faz jurisdiccional. La Corte sigue funcionando con un conjunto de normas que son leyes que vienen del siglo XIX, decretos de leyes de dictadura, acordadas, dictadas por fuera de lo que dice la Constitución en términos procesales, ¿no? Pero de eso no se discute. Sí. Eso no se discute. Bien. Bien, bueno, Andrés, le agradecemos muchísimo el contacto, es muy claro, así que bueno, muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes, muy buen día.